¿Cuál es la verdadera historia del alcoholismo? Existen dos modalidades de entender esta enfermedad. Para los alcohólicos anónimos y para Jelinek, el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. O sea, desarrollado los problemas cada vez van a ser más frecuentes hasta que la persona va a terminar desarrollando una dependencia al alcohol con enfermedades vinculadas al alcohol y la muerte temprana. Para otros investigadores, el alcoholismo es un proceso de los adultos jóvenes y de la edad media de la vida. Se produciría una recuperación espontánea que daría cuenta de una alta proporción de alcohólicos que dejan de beber a medida que aumenta la edad. Los estudios de Valiant plantean que ambas pueden ser ciertas. Y entonces él sostiene que existen dos modelos evolutivos para el alcoholismo. Uno en el cual, y para eso estudió una cohorte de varones del centro de ciudades americanas y de una universidad. Entonces lo que veía es que existe un patrón en el cual se inicia a beber tempranamente en la adolescencia, se empieza a experimentar problemas vinculados con el alcohol entre los 20 y los 30 años, seguramente se desarrolló dependencia al alcohol entre los 30 y los 40 y enfermedades relacionadas con el consumo como hepatopatía alcohólica o encefalopatía alcohólica, cardiomiopatía alcohólica, sobre los 40 y 50 años que van a terminar en la muerte, respondiendo más al modelo de enfermedad progresiva y mortal. Y existiría otro patrón en el cual el consumo comienza un poco más tarde. Este era el más prevalente dentro de los universitarios. Se empieza a consumir un poco más tardíamente, sobre los 18 o los 20 años. Se experimentan problemas hacia el final de los 20 y los 30 años. Y a partir de ese momento, un porcentaje importante pasaría a tener un consumo más controlado de alcohol. Como que se desarrollan mecanismos de afrontamiento más maduros, se tomó conocimiento y se hizo un aprendizaje de los problemas vinculados con el alcohol y un alto número de esas personas pasan a tener un beber controlado o entran en abstinencia. Veamos ahora cuál es el papel y la responsabilidad del médico de atención primaria en cuanto a los trastornos relacionados con el uso de sustancias, especialmente con el alcohol. Y vamos a recoger la opinión de la Organización Mundial de la Salud con respecto al rol del médico de atención primaria en este tema. Dice, los médicos de atención primaria están en una posición privilegiada para identificar e intervenir con aquellos pacientes cuyo consumo es de riesgo o perjudicial para su salud. También pueden jugar un papel esencial para lograr que pacientes con dependencia inicien su tratamiento. O sea, el rol del médico de atención primaria va a estar sobre todo dado en cuanto a identificar e intervenir en aquellos pacientes que tienen un consumo de riesgo o perjudicial del alcohol. Y probablemente también tengan un rol muy importante en cuanto a vincular a los pacientes con dependencia para que inicien su tratamiento, esto es con equipos especializados. Entonces, repasando, el médico de atención primaria tiene un papel fundamental en disminuir los riesgos asociados con el consumo de alcohol y en orientar a los pacientes que tienen un consumo perjudicial. Y a su vez, tiene una función fundamental en cuanto a trabajar con el paciente la necesidad de un tratamiento a cargo de equipos especializados para aquellos que tienen un trastorno por dependencia. Existen falsos conceptos con respecto al tratamiento de los pacientes con problemas del alcohol. Falta de tiempo del médico, formación inadecuada, temor a la hostilidad de los pacientes. No es asunto de atención primaria. Los alcohólicos no responden a las intervenciones del médico de atención primaria y vamos a tratar de que en lo que queda de la exposición ir viendo de qué manera el médico puede desarrollar formas efectivas de ayudar a los pacientes que consumen excesivamente alcohol. Para empezar, es necesario indagar el patrón de consumo para detectar un consumo de riesgo. ¿A qué nos referimos? Con consumo de riesgo del alcohol. Para detectar el consumo de riesgo del alcohol es necesario investigar la cantidad y frecuencia del consumo habitual, el patrón de consumo, se dispone de cuestionarios de screening y vamos a ver el papel que le corresponde al examen físico y a los exámenes de laboratorio. ¿Cómo detectar un consumo de riesgo de alcohol? La pregunta ¿qué toma y cuánto toma? No es una pregunta adecuada.
Es la pregunta que generalmente se hace. ¿Usted qué toma? ¿Cuánto toma? Preguntar solamente por la cantidad tienes una sensibilidad de solo 50%, o sea que el 50% de las personas nos quedarían fuera del diagnóstico. En cambio, si uno pregunta, ¿cuántas veces en el último año tomó X cantidad de medida o más en un día? Y esto es 5 medidas de bebida en el caso de los hombres y 4 medidas de bebida para las mujeres. Esta pregunta tiene una sensibilidad de 85% para problemas relacionados con el alcohol en un trabajo reciente que salió publicado en el Journal of Clinical Internal Medicine. O sea, modificando ligeramente la pregunta de qué toma y cuánto toma, a cuántas veces en el último año tomó 5 medidas de bebida o más en un día, si es un hombre, o 4 medidas de bebida o más en el caso de las mujeres, podemos tener una sensibilidad de 85% en cuanto al tamizaje, ¿verdad? Al screening, no al diagnóstico positivo, pero sí a tener una orientación para investigar más a lo largo de la entrevista clínica. ¿Cómo detectar un consumo de riesgo de alcohol? Cantidad y frecuencia de consumo habitual y ocasional del alcohol. Se considera consumo de riesgo si la persona consume más de 14 medidas de bebida a la semana, en el caso de los hombres menores de 65 años, y más de 3 bebidas diarias y no más de 7 por semana para las mujeres y mayores de 65 años. Esto es 14 medidas por semana en el caso de los varones menores de 65, 7 medidas por semana en el caso de las mujeres y los mayores de 65. Esto es porque las mujeres tienen una mayor sensibilidad a los efectos perjudiciales del alcohol. Pero siempre y cuando no pasen más de 4 medidas en un día. ¿Cómo evaluar el consumo de riesgo? ¿Qué es una medida estándar? Bien, para saber lo que es una medida estándar recurrimos a esta tabla. Y esto nos dice que una medida estándar de alcohol es una lata de cerveza, que es equivalente en cantidad de etanol, que es el principio activo, a una copa de vino de mesa, que a una medida de bebida destilada. O sea, una lata de cerveza, 350 mililitros al 5%, contiene una cantidad aproximada de alcohol, que un vaso de vino de 148 mililitros al 12%, que una medida de aproximadamente 50 mililitros de una bebida destilada al 40% de alcohol. O sea que las medidas son equivalentes. Una lata de cerveza, un vaso de vino, una medida de whisky o de otra bebida blanca. Como test de screening, además de las preguntas que ya mencionamos en cuanto a cantidad y frecuencia, existe un test de screening que tiene una altísima sensibilidad, que es el CAGE. El CAGE es el acrónimo de la pregunta clave, de la palabra clave en cada una de las 4 preguntas de este test, en inglés. La C de cat, alguna vez sintió que debía cortar con la bebida. La A de annoyed, lo han molestado otras personas criticándolo por su forma de tomar. La G de guilty, alguna vez se sintió mal o culpable por su forma de tomar. La E de eye opener, alguna vez tomó una copa en la mañana para fijar los nervios o sacarse la resaca. Cortar con la bebida, molestado a otras personas, sentirse mal o culpable, sacarse la resaca. Este es un test que se aplica cara a cara. Se pueden intercalar las preguntas a lo largo de la entrevista, no tienen por qué aplicarse las 4 juntas, y se recomienda que se hagan estas preguntas antes de haber preguntado por la cantidad de bebida, pues eso aumenta mucho la sensibilidad. En un estudio que hicimos en nuestro país, una respuesta positiva, tanto en forma verbal o gestual, es altamente sugestiva de problemas vinculados con el consumo de alcohol. De vuelta, no hace diagnóstico, es sugestiva de problemas vinculados con el alcohol. Para hacer diagnóstico es necesario tomar en cuenta otros elementos en la entrevista que vamos a ver más adelante. Y la otra cosa importante es que la respuesta puede ser tanto verbal o gestual. Por ejemplo, si el paciente nos dice, expresa molestia, fastidio o interpela, ¿por qué me está preguntando esto?, uno ya toma eso como una respuesta positiva.